Bienvenidos a la Fundación Vivosano y a esta serie de webinarios que hacemos semanal y mensualmente para presentaros un montón de temas interesantes sobre la salud y el bienestar. En este concreto webinario y seminario, porque es presencial y online, sabemos que hay como muchas personas online, 150 de vosotros estáis inscritos y viéndolo desde casa. Tenemos el placer de tener a Julio Bogeat, que es psicólogo. Ahora voy a leer unas líneas sobre él, que nos va a hablar de consciencia y ser, y un montón de cosas más, del ego, de un montón de cosas más, que nos va a hacer reflexionar muy bien sobre el desarrollo, sobre la oportunidad que nos da la vida y sobre las opciones que tenemos para vivir de una forma mejor. Dos líneas sobre Julio. Julio es licenciado en Psicología Clínica y es director del máster del mismo nombre, Consciencia y Ser. Es terapeuta Gestalt, hipnosis ericksoniana y EMI, Eye Movement Integration, formado en Enneagrama por muchos expertos, coordinador, formador y consultor para varias entidades públicas y privadas, y pertenece al Consejo Asesor de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, siendo además docente de la Cátedra Consciencia y Desarrollo de la Universidad de Granada. Así que bueno, bienvenido, muchísimas gracias, Julio, un placer. Muchas gracias a vosotros. Y todo tuyo. Bueno, pues agradecer, por supuesto, vamos a empezar agradeciendo desde luego a la Fundación Vivosano y a Irina en este caso por ofrecer el espacio donde me voy a mover hoy. La idea es ofreceros en una horita o incluso menos unas ideas de lo que está siendo revolucionario en los últimos tiempos, en los últimos años. Si estoy aquí hoy es porque realmente hay una motivación intrínseca que me lleva a haber estudiado y desarrollado muchísimos de los conceptos que vais a ver hoy, ¿no? Va a ser una pincelada rápida porque no da para más. El máster son 220 horas, con lo cual imaginar la línea de margen que hay para poder explicar esto en tan poco tiempo, ¿no? Pero bueno, empezar a deciros que tuve una vida pues muy desafiada, como muchos de vosotros, estoy absolutamente seguro. Mi vida, pues en un principio fue bastante dura desde el ego, ¿no? Si el ego se pusiera a etiquetar alguna cuestión de este tipo sería dura, ¿no? Sería, incluso bastante caótica, ¿no? Mis padres, quisieron tenerme durante mucho tiempo, pero tardaron 10 años, y en ese tiempo, en ese transcurso, pues lo estaban deseando constantemente, hasta que llegó en una luna de agosto, en Santiago de Compostela, pues Julito, ¿no? Y Julito, pues nació absolutamente sano, nació perfectamente ubicado en parámetros de peso, de altura, de todo, pero al proceder de familia de médicos y por el síndrome del recomendado, pues uno de mis tíos me derivó a un pediatra amigo suyo y me intoxicó con vitamina D. La vitamina D, no sé si lo sabéis, pero es una vitamina liposoluble, no se orina el exceso, sino que va acumulándose en órganos blandos, y por lo tanto fui generando una insuficiencia renal. Durante los primeros 9 meses de vida, las primeras escenas que yo tengo realmente son de querer beberme el agua de la bañera que había, porque tenía que ser sometido constantemente a pruebas bastante duras, ¿no? Y un niño, pues evidentemente es absolutamente compulsivo y satisface su necesidad si puede, ¿no? Esas son mis primeras escenas. Aguanto alrededor de unos 8 años, 7, 8 años en tratamiento conservador, con una dieta bastante adecuada, una medicación bastante potente, para mantener esos riñones lo más sanos posible, ¿no? Pero con esta edad, con 7 años, me llega otra enfermedad que ni siquiera los médicos sabían cuál era, y lo que ocurre es que me paso durante 9 meses ingresado en el Hospital de la Paz, aquí al lado, seguro que muchos lo conocéis. Esta enfermedad al final le pusieron una etiqueta, era un síndrome de shock tóxico, significaba que era un estafilococo que había invadido todo el torrente sanguíneo y que producía, infecciones de todo tipo y fallos multiorgánicos, hasta que llega un momento en donde entro en coma.
termino en el servicio de la UCI, que se llamaba entonces allí, en el hospital, y bueno, pues tengo una serie de experiencias, ¿no? Concretamente una experiencia cercana a la muerte, que supone para mí un punto de inflexión pues brutal, ¿no? Como entenderéis. No sé si alguno de vosotros ha leído acerca de ello, o incluso lo ha vivido, o conoce a alguien que lo haya vivido. Hoy no me voy a desarrollar en contarla por cuestiones de tiempo. Si en un momento dado viera que o se pregunta bueno, o tenemos el espacio suficiente para desarrollarlo, pues yo encantado, ¿vale? Hace 5 años que empecé a contarla, desde los 8 años que la viví, pues imaginaros, ¿no? Ya, yo creo que ya la vida me pone ahí también para eso, ¿no? Al final me recupero, esto es evidente, si no, no estaría aquí, y genero una insuficiencia renal crónica. A mí la palabra crónica no me gusta porque realmente no creo que exista nada para siempre y son limitaciones de la mente. Pero bueno, tengo que entrar en diálisis con 9 años de edad, estoy alrededor de un año, me trasplantan un primer riñón de un donante cadáver y estoy 12 años aproximadamente con este injerto funcionante. Desarrollo mi vida, voy al colegio, hago relaciones, sin ningún tipo de problema, más que tomar una medicación inmunosupresora que mantuviera el órgano ahí, perfectamente estable. Una vez transcurridos estos 12 años, rechazo este órgano y vuelvo a entrar en hemodiálisis. En esta ocasión estoy también alrededor de un añito y recibo un segundo regalo, ¿no? Un segundo donante de cadáver, pues ofrece este riñón para que pueda seguir viviendo. Yo había generado anticuerpos y por lo tanto la supervivencia de este injerto, este segundo injerto, ya es menor, son 6 años, ¿no? Con lo cual yo empezaba ya como a cabrearme bastante con la vida, como podréis imaginar, ¿no? Había una parte de mí que, bueno, que buscaba respuestas, todas esas respuestas que vosotros, o todas esas preguntas que vosotros y todos, yo creo, nos hemos hecho en algún momento, que es el quién soy yo y qué hago aquí, ¿no? Y por qué tengo que sufrir todo esto, ¿no? Comienzo a estudiar la carrera de psicología en la propia máquina de diálisis mientras la sangre me daba vueltas y me paso ahí, bueno, pues un tiempo importante también, ¿no? Hasta que recibo este segundo riñón que os había comentado y bueno, lo disfruto en la medida de mis posibilidades, pero con un cabreo importante con el mundo, ¿no? Vuelvo a rechazarlo, vuelvo a entrar de nuevo en diálisis, una tercera ocasión, y en esta ocasión, pues al generar tanto nivel de anticuerpos, lo que ocurre es que los médicos, los nefrólogos, me dicen que, bueno, que es muy difícil encontrar un órgano compatible conmigo y se ofrecen 2 amigos míos, ¿no? De repente la vida empieza a expresar generosidad, ¿no? Yo hasta entonces no había vivido este momento, por lo menos no lo había registrado, lo vivía de una manera muy hostil. Y estos 2 amigos, bueno, pues por diferentes razones no pueden ser donantes y se ofrece mi hermana pequeña. Mi hermana pequeña, a la que siempre tuve protegida porque fuimos huérfanos de padre, en fin, actué con este rol y bueno. La cuestión es que al final ese HLA, ese parámetro clínico que ofrece una compatibilidad, es 100%, ¿no? Tenemos órganos idénticos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues entiendo que esto viene de algo mucho más grande que nosotros mismos, porque tenía estadísticamente un 25% de posibilidades de que este riñón fuera 100% compatible y evité pasar mucho más tiempo en una diálisis, ¿no? Hoy en día llevo 10 años con él, me encuentro perfectamente, pero la realidad es que todo este camino de sufrimiento, de preguntas, de ansia, de voracidad de obtener respuestas, pues me llevaron hasta donde estoy hoy. Me he formado en muchísimas cuestiones por curiosidad y por dar sentido al final a todo esto, a lo que llamamos vida, ¿no? Y caminando por toda esta vida, pues llegó un momento en donde me encontré hace 6 años con un tipo extraordinario que se llama Gonzalo Rodríguez Fraile, es el fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia, y este hombre me ofreció un conocimiento que no tenía evidentemente y que me aclaró muchísimas cosas desde el cerebro absolutamente
más racional, desde el neocórtex, que era lo que yo necesitaba para ubicar todo este tipo de información. Y en esta fundación, pues fuimos aliándonos, fuimos hablando, fuimos compartiendo información, y llegó un momento en donde pensamos en hacer algo juntos, y apareció otra persona, Juan González Blasco, que es el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Granada, alucinó también con esta información y se montó esta cátedra de la que os estoy hablando. Hoy en día han pasado ya más de 2000 alumnos por las aulas, en 4 años aproximadamente. Los resultados han sido fantásticos, son 35 horas de docencia y es un privilegio poder hablar de todo esto allí. A raíz de esta cátedra y de estas 35 horas de asignatura que se imparte hoy en día allí, pues comenzamos a entender de que realmente hay hambre, ¿no?, en los alumnos, y son alumnos jóvenes, son alumnos entre 20 y 25 años, y hay gente también más mayorcita que accede a estas aulas para poder disfrutar de esto. Pero ante esta demanda, ante este hambre, ¿no?, de saber, pues decidimos profundizar aún más en todos estos contenidos, ¿no?, y aparece la idea del máster Consciencia y Ser, ¿no? Actualmente son 220 horas de formación y bueno, pues todos los alumnos tienen la oportunidad de poder disfrutar desde la parte más sólida, más científica, más mental, que es que está absolutamente correlacionada con la sociedad en la que vivimos aquí en Occidente, con la parte más espiritual, que era todo aquello que iban diciendo los antiguos místicos desde hace miles y miles de años. Hoy en día está claro que la meditación, que es una técnica milenaria para poder encontrar el centro, sentir la presencia, estar en presente y poder actuar de una manera mucho más armónica en la vida, tiene un correlato científico que es tremendamente contundente, ¿no? Y es el hecho de que a nivel neocortical, desde la parte prefrontal derecha, hay unas partes, no me voy a poner tampoco muy desde la neurociencia, pero hay una parte que está absolutamente ligada con todos los estados de ansiedad y de ira, ligados además con la parte de la amígdala, y hay una parte en el córtex prefrontal izquierdo que está ligada íntimamente con estados de compasión y de bondad. A nada en concreto, pero ahí están. Se han dado además también estudios y se han experimentado en empresas que, bueno, pues han visto, y además la propia Oprah Winfrey, ¿no?, la famosa presentadora de Estados Unidos, de alguna cadena de allí, a sus propios empleados les ofrece 30 minutos de meditación para poder estar en presencia y por lo tanto rendir más, porque cuando uno está en presencia está en felicidad y por lo tanto puede estar más al servicio del mundo. 30 minutos durante 3 meses son cifras suficientes como para poder llegar a este tipo de estado de consciencia y desde ahí lograr lo que logran, ¿no? Bueno, dicho esto, haciendo un poquito la introducción, a mí me gustaría lanzaros ya, así para empezar, una pregunta, ¿no? Una pregunta que a lo mejor es retórica, pero si alguno de vosotros queréis decir algo, pues yo estaré encantado de escucharlo y bienvenido sea. ¿Qué diferencia encontráis entre ser y ser? Así a bote pronto seguro que os llegan, aunque sea de manera intuitiva, alguna respuesta. ¿Sí o no? Vale, aquí hay caras sí. ¿Queréis decir algo? Es una pregunta retórica, pero si queréis, sin problema. ¿No? ¿Vale? En principio no. De acuerdo, esta es para mí la esencia de toda esta información y luego la desarrollaré un poquito más, ¿de acuerdo? La diferencia entre ser y ser con mayúsculas, o el ser o no ser del que hablaba ya Hamlet, ¿no? Esta es la cuestión, es esto. ¿Vale? Ahora mismo vosotros estaréis ahora, bueno, pues alucinando un poco, porque no sabéis si esto es una montaña rusa o qué os sugiere. ¿Os sugiere algo? Una vibración. Perfecto,
perfecto, la gente está puesta aquí ya. Es una frecuencia de onda, es una onda, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que dice la ciencia en 3 postulados que os voy a comentar hoy aquí para que cambie vuestro paradigma mental, si no lo ha hecho ya? Porque si estáis aquí, desde luego que es por algo, ¿no? Nadie se mete en una charla que se llama Consciencia y Ser, la realidad de un nuevo paradigma, porque sí, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un conocimiento o por lo menos una curiosidad. Borro por aquí. Mirad, hay 3 postulados básicos desde la ciencia que hoy en día se están utilizando en todas las investigaciones. Uno es, esta es la parte más densa, ¿vale? Pero voy a tardar, espero, 10 minutos, no más. Después nos meteremos en algo más ligero, ¿no? Todo en esta vida es energía más información, ¿de acuerdo? Este pasadiapositivas tiene energía y vosotros podéis observarlo como tal porque hay una información adherida que organiza este pasadiapositivas y lo podemos conceptualizar a través de nuestros sentidos físicos, desde nuestra vista en este caso, como un pasadiapositivas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre si esa información se separa del pasadiapositivas? Que la energía que contiene este aparato no desaparece, sino que se transforma en otra cosa. Esto ya lo decía Einstein en la teoría de la relatividad: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué es lo que mantiene unido a esa información organizada? El principio de la entropía, es el segundo principio de la ley de la termodinámica. Esto está estudiado, es muy obvio, ¿vale? Está absolutamente estudiado. ¿Qué es lo que sabe la física también? Que todo vibra, todo vibra. Y si podemos observar este pasadiapositivas es porque tiene una frecuencia de onda de baja vibración, una frecuencia de baja densidad. Y por eso es perceptible por los sentidos humanos. ¿De acuerdo? ¿Está aquí bien? Perfecto. ¿Qué es lo que ocurre también a través de la física? La física entiende que a mayores ciclos por segundo, más información contiene el objeto que sea. ¿De acuerdo? Más información, y os preguntaréis, ¿y qué tipo de información? Información de amor. Cuando digo información de amor me refiero a información de verdad, a información de alta frecuencia vibratoria, ¿vale? Y esto me sirve para enganchar con el segundo postulado. Vivimos en un universo multidimensional. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Lo que han descubierto los astrónomos en los últimos tiempos es que el universo, todo aquello que llamábamos materia oscura, pesa 9 veces más que lo que podemos ver en tercera dimensión. Esto es una barbaridad. ¿Qué significa que pese 9 veces más que todo lo que podemos percibir? Significa que hay dimensiones de mayor vibración, pero que aunque no sean percibidas por nuestros sentidos físicos, no significa que no existan, ¿vale? Tenéis un ejemplo muy cotidiano todos los días. Cuando vosotros metéis una taza de café en el microondas para calentarlo, evidentemente no podéis percibir esas microondas impactando sobre la taza, pero eso no significa que no existe. ¿Cómo sabéis que existe? Lo sabéis por los resultados, porque cogéis esa taza y evidentemente está caliente. Si yo cojo un silbato de frecuencia perruna, por ejemplo, y hubiera un perro ahí, probablemente vosotros no sufriríais los efectos del silbato, pero el perro que estuviera allí probablemente se estaría acordando de mí, ¿no? Hay un ultrasonido también, o un infrasonido. Lo mismo pasa con los colores, lo mismo pasa absolutamente con todo. Cuando vosotros pensáis, es evidente que pensáis, porque hay un efecto dentro de vuestra cabeza que registráis como pensamiento, pero el tipo que está al lado vuestro no es capaz de percibir
este pensamiento, a no ser que tenga facultades elevadas de conciencia, que eso es otro tema. Pero no lo podéis oler, no lo podéis coger, y eso no significa que no exista, ¿cierto? Vale. Y el último postulado, no quiero enrollarme mucho aquí porque sé que es denso, pero es necesario para entender lo siguiente, ¿no? El átomo, el famoso átomo. El famoso átomo, bueno, pues siempre lo hemos estudiado todos en el colegio como un sistema solar en miniatura que estaba rodeado de neutrones, protones y electrones. Lo que se ha identificado ahora es que el átomo está vacío, realmente no tiene nada, lo único que tiene de materia, si acaso, son los electrones, pero los electrones no funcionan como materia siempre, sino que son colapsados por algo, pueden funcionar bien como una onda de probabilidad, es decir, con una frecuencia esperando a ser colapsada, a ser materializada, o puede comportarse como una materia. Hay un experimento que hicieron en 1801 Thomas Young, que hablaba precisamente de esto. No sé si os suena el experimento de la doble ranura o de la doble rendija. Lo explico de una manera muy sencilla. Comenzaron a disparar, y os recomiendo que lo veáis en otro momento. Comenzaron a disparar contra una pared similar a esta, una serie de electrones. Y esos electrones comenzaron a comportarse como si fueran ondas de probabilidad, como si fueran las olas que deja el hecho de tirar una piedra en un río. De repente comenzaban a conformarse una serie de ondas que impactaban sobre esa pared. Y quisieron grabar el evento, cogieron una cámara y pusieron a grabar efectivamente ese acontecimiento, por curiosidad, pero ocurrió algo muy curioso, y es que en el momento en donde pusieron esa cámara grabando, de repente observaron que los electrones, lejos de comportarse como una onda de probabilidad, comenzaron a convertirse en canicas, se materializaban. ¿Vale? Claro, surgió una gran pregunta que hoy en día se está dando respuesta ya. Y la pregunta era, ¿quién observa al observador? Es decir, tenemos una cámara que está observando todo este movimiento, pero ¿quién hace colapsar al electrón? Es decir, ¿quién convierte esa onda de probabilidad en una canica, en materia? ¿Quién o qué? Y surgieron 4 teorías en base a esta pregunta para responderla. ¿Cuáles fueron estas teorías? A ver. ¿Va claro por ahora, más o menos? ¿Sí? Fácil, ¿vale? Primera teoría para responder al enigma cuántico. La teoría de Copenhague, ¿vale? No voy a escribir por no perder más tiempo. Teoría de Copenhague, la llamaban la teoría del azar. Y decían, en esta escuela, que el electrón era colapsado de manera aleatoria. Todos los modelos matemáticos, bueno, pues apuntaban a toda esta serie de premisas, pero llegó Einstein y dijo la famosa frase que seguro que habéis escuchado alguno de vosotros, que es: Dios no juega a los dados, no existe el azar, olvidaros. Y comenzó a aparecer una nueva teoría, que era la teoría de los universos paralelos. La teoría de los universos paralelos lo que contemplaba era que efectivamente el colapso de ese electrón, es decir, la materialización de ese electrón en materia, o sea, la conversión de esa onda en materia, se daba en diferentes dimensiones. ¿Qué significaba eso? Que igual que había, por ejemplo, un Julio vestido con una chaqueta beige, también existía un Julio en otra dimensión con chaqueta azul, con chaqueta blanca, incluso con pelo, también, ¿vale? Había un Julio más gordo, más alto, más todo, con gafas, sin gafas, todas las posibilidades infinitas se daban en esta teoría. Esta teoría además fue formulada por Wheeler, que fue premio Nobel de física en aquella época, con lo cual se tuvo muy en cuenta.
imaginaros, ¿no? Y hoy en día comienza a retomarse porque la gente entiende, todos estos científicos entienden, que la información de todos los objetos no se pierde. Es decir, que se está especulando con la idea de que si los dinosaurios desaparecieron en esta dimensión, probablemente estén en otro universo paralelo. Es muy fuerte esto que se dice, es muy bestia. ¿Cuál era la tercera teoría? La tercera teoría era la teoría de las variables ocultas. Y la formuló David Bohm, otro físico importante y muy estudioso. Este tipo decía, sí, efectivamente, hay algo que colapsa el electrón, hay algo que convierte el electrón en materia, pero no sé qué es. Pero estoy seguro de que hay algo por ahí. Y estuvieron investigando durante mucho tiempo hasta que, gracias a la vida, bueno, pues aparece la teoría de la ciencia dentro de la consciencia. ¿Y qué ocurre en esta teoría? Pues que Oriente y Occidente por fin se encuentran. David Bohm conoce a Krishnamurti, Krishnamurti, el famoso filósofo y orador, metafísica, tipo extraordinario, donde los haya, seguro que habéis leído acerca de él, y tiene una conversación. Y Krishnamurti le da a David Bohm la respuesta. Y la respuesta es, amigo David Bohm, lo que colapsa el electrón en materia es la consciencia. El absoluto, Dios, el universo, como queráis llamarlo, da igual, eso no importa. Le da esta respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la parte más científica, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa todo esto? Que todo, absolutamente todo, lo que ocurre en esta vida es colapsado a través de algo mucho más grande que todos nosotros, a lo que llamamos consciencia. Que todo aquello que acontece en cada una de nuestras vidas está colapsado por Dios. Siempre lo hemos sabido desde la fe, pero ahora mismo lo sabemos desde la certidumbre ya, desde la ciencia. Y esto lo sabéis perfectamente. Einstein también decía que el universo no malgasta energía, con lo cual todo aquello que acontece es perfecto y necesario. ¿De acuerdo? Voy a seguir caminando por aquí, aunque intuyo que ya sabéis por dónde voy. ¿Vale? Bueno, este es el templo de Apolo, en la antigua Grecia, en Delfos. Y rezaba esto, conócete a ti mismo. Conoce a ti mismo era esa frase que invitaba a todos los alumnos de la escuela de Pitágoras en Delfos, bueno, y de otras muchas escuelas, a hacer un movimiento de introspección, hacer un movimiento de autoconocimiento, hacer un movimiento de abrazo de esa sombra, de esa parte oscura, de esos automatismos que muchas veces no conocemos, para poder primero generar bondad en uno mismo y por lo tanto emitir también bondad hacia aquel que yo no conozco o que no conozco tanto. Se trata al final una manera de humanizar a las personas. ¿Qué es lo que aprendí yo cuando estudiaba la carrera de psicología y me hablaban del concepto de ego o de personalidad, que para mí es importante tenerlo en cuenta en este contexto? A mí me enseñaron que había que diferenciar entre tres elementos claros: el temperamento, el carácter y la personalidad. Y además siempre, bueno, lo sabéis perfectamente, se han utilizado de manera indiferente, pero tienen diferencias importantes. El temperamento es la parte biológica que nos acompaña, es decir, hay niños que al nacer tienen un temperamento más exigente, son más llorones, son más miedosos, de manera innata, ¿de acuerdo? Ese temperamento comienza a interactuar con el ambiente y vamos configurando un carácter.
En ese carácter el niño se va llenando de diferentes creencias, introyectos maternos, paternos, culturales, del colegio, y va configurando ese sumatorio de temperamento y carácter un ego o una personalidad. Claro, a mí había algo que no me cerraba aquí demasiado, ¿no? Y es que, como hemos visto, aquí hay algo, es esa consciencia la que colapsa los acontecimientos y por lo tanto hablamos en el máster y con toda esta información de una causalidad descendente, es decir, todo aquello que es emitido desde arriba y se manifiesta abajo, tal y como decía el Kybalión, así es arriba, así es abajo, así es adentro, así es afuera. Pero la teoría de la personalidad que yo escuché en aquel momento hablaba de una causalidad ascendente, es decir, era contrario a todo lo que había escuchado hasta entonces, ¿no? Y además yo lo veía en consulta, yo lo que veía es que venían personas comentándome exactamente las mismas circunstancias, ¿no? La pérdida de un padre, de una madre, la pérdida de un trabajo, la enfermedad, un cáncer, lo que fuera, y sin embargo generaban patrones de personalidad diferentes. Con lo cual, en mi experiencia, el ambiente no genera el ego. El ego viene dado desde algo mucho más grande que nosotros. Hay un colapso del ser también, se podría decir, a través de esa consciencia. Hay una consciencia que colapsa el ser que somos, esa chispa de vida, esa chispa divina, y que venimos a encarnar, y así lo digo, un cuerpo que tendrá una experiencia evolutiva hacia el amor, hacia arriba. Y yo me quedé agradablemente sorprendido cuando vi lo siguiente. Los antiguos que eran muy sabios, ya lo intuían por meditación y por contactos que tuvieron, ¿no? Hablaban de la caída del ego, no hablaban de la ascensión del ego, hablaban de la caída del ego. Hablaban del oscurecimiento óntico del ser, que llamábamos en filosofía. Es decir, cómo esa chispa de vida, esa esencia, se iba embutiendo, o como queráis llamarlo, en un cuerpo a través del cual iba a generar una serie de experiencias dirigidas hacia el aprendizaje, hacia un aprendizaje evolutivo. Y ocurría lo siguiente, ¿no? El bebé estaba absolutamente tranquilo en el vientre de su mamá, recibiendo todo su alimento, todo el afecto, en la mayoría de los casos, sabemos que no siempre ha sido así, y estaba en fusión, estaba ahí, estaba precisamente en amor. En el momento en donde aparece el parto, comienza a aparecer también el sufrimiento, a través de esas contracciones, a través de todos estos gritos también, ¿no? De las enfermeras. Llega un momento incluso donde el propio corte de ese cordón umbilical ya le está anticipando al niño que se queda solo en este mundo, y comienza, bueno, pues a sufrir por esos estímulos lumínicos, a sufrir por diferentes cuestiones, ¿no? Incluso algunos de nosotros pues, nos dieron hasta el azote, ¿no? Con lo cual llegábamos a un mundo hostil en donde conectábamos directamente con el miedo, y el miedo es justo lo contrario al amor. En ese miedo teníamos que comenzar a impostarnos una máscara, un tipo de ego, que fuera dirigido hacia la adaptación a este mundo. Y desde ese ego, la idea era conseguir de nuevo el amor, conseguir de nuevo esa sensación de fusión, de plenitud, de tranquilidad, ¿de acuerdo? Pero lejos de llegar ahí, lo que conseguíamos era un pseudoamor, es decir, el niño, a medida que iba creciendo, de alguna forma sentía que algo le faltaba, y esta es la sensación que probablemente tenemos todos en algún momento, ¿no? Es como que hay algo que siempre falta. Esto es una necesidad del ego. El ego tiene básicamente dos necesidades. Una es el control, es decir, que la vida externa se adapte a lo que yo quiero, a mis demandas, y en base a esas demandas sentirme yo seguro, y por lo tanto soy feliz. Y luego hay otra
función del ego que es fundamental, que es el reconocimiento, es decir, necesito que el mundo me reconozca, que me tenga en cuenta, que me quieran. El niño cuando nace aprende realmente a conseguir el amor de papá y de mamá de una o de otra forma, pero viene diseñado ya desde ahí arriba, desde esa consciencia, a conseguirlo de ese modo. Unos son valientes, otros son llorones, otros son sumisos, es decir, hay muchísimos tipos de personalidad, muchísimos tipos de ego, pero todos tienen algo muy en común, ¿no? Que es conseguir el amor de papá y de mamá, en primera instancia, y después el reconocimiento de todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, lo que sirvió antaño, una vez que va pasando el tiempo ya no sirve, y Einstein también lo decía, es absurdo conseguir los mismos resultados, o es absurdo generar las mismas acciones esperando los mismos resultados, haciendo siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Y este es el ego, es así de caprichoso. El ego se empecina en perpetuarse una y otra vez, pero no nos damos cuenta de que realmente todas estas estrategias, o muchas de ellas, porque hay otras que son absolutamente adaptativas y son cualidades del ego, hay muchas ocasiones que nos llevan al sufrimiento. ¿Sí? Nos quedamos encorsetados, nos quedamos, bueno, pues como este niño, ¿no? Con un código de barras absolutamente constreñido, pues con un nombre, con una religión, con una nacionalidad, incluso con un equipo de fútbol, con una raza. Nos vamos quedando cada vez más y más confinados. Nos vamos quedando en ese ser en minúsculas que dibujaba antes, y dejamos de estar conectados con ese ser en mayúsculas que dibujaba antes también. Comenzamos a caer en el mundo de la materia. Hay una anécdota, hay un cuento que dice que había un labrador que iba siempre a trabajar a casa de su señor, y que para llegar hasta el campo tenía que cruzar la casa, y al cruzar la casa en ese pasillo siempre se encontraba un loro que estaba aferrado a las barras de esa jaula y le pedía libertad, libertad. Y este hombre, día tras día, se quedaba mirando al loro, se quedaba mirando a su dueño y le decía, bueno, ¿por qué no le sueltas si está pidiendo libertad? Hasta que un día decidió abrir esa puerta cuando el dueño no le miraba, la puerta de esa jaula, y cuál fue su sorpresa cuando observó que el loro lo que hacía era justo replegarse hacia detrás y engancharse a los barrotes de la parte trasera de la jaula mientras seguía pidiendo libertad. Y esto es lo que nos ocurre a los seres humanos. Vivimos en el mundo de la queja, pero preferimos la cárcel de oro antes que salir al mundo y comenzar a resetearnos, comenzar realmente a vivir en plenitud. Esto suena, seguro, ¿no? Nos suena a todos. Y bueno, entramos en el mundo del sufrimiento, también en el mundo de la alegría, siempre y cuando las circunstancias pues se adapten a lo que yo quiero que sea. Y si se adapta a lo que yo quiero, entonces no hay problema. Pero si no se adapta a lo que yo quiero, pues comienzo a sufrir. Y si comienzo a sufrir es por algo muy evidente, es porque hay algo que no acepto en mi vida. Y si no acepto algo en mi vida es porque también hay algo que no comprendo. Y lo que no comprendo es que hay una consciencia mucho más grande que yo que funciona desde el amor, aunque el ego lo dicotomice, lo polarice en términos de bueno o malo, de negativo o de positivo, de bonito o de feo. Claro, intentamos cambiar, claro que intentamos cambiar, pero muchas veces intentamos cambiar en base a un nivel de sufrimiento brutal, ¿no? Tenemos que tocar techo en muchas ocasiones. Podemos cambiar siempre de dos maneras, ¿no? Una sería a través de la inspiración, es decir, yo veo a una persona sufrir a mi lado, familiar o no tan familiar, un amigo, y la postura más inteligente sería, bueno, pues estoy viendo los resultados fuera, voy a aplicármelo y voy a generar cambios en mi vida. Pero por lo general lo hacemos por obligación, porque la vida llega y nos pega duro y en varias ocasiones, porque nosotros somos cabezotas, y en ese momento es donde decidimos cambiar. Pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Esta sería la pregunta, ¿no? Bueno, esta pregunta,
¿A cuántos de vosotros os gusta el chocolate? Eso para empezar. ¿Os gusta el chocolate? Sí, ¿no? Bueno, ahí sí, ahí le gusta mucho. ¿Por aquí hay alguno más? ¿No? Seguro que por allí, por la cámara, dentro de esos 150 personas, seguro que hay mucho adicto al chocolate. También, por aquí también, perfecto. ¿Cuántas veces, bueno, a lo mejor no ha ocurrido nunca, pero cuántas veces os habéis dicho a vosotros mismos, se acabó el chocolate? Porque engordo, porque me salen granos, me suben las cifras de colesterol, porque tengo que dejarlo. Bueno, ¿no ha ocurrido nunca? Ok, vale, buena señal, buena señal. Pero hay mucha gente, ¿a ti sí? ¿Te ha ocurrido? Vale. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que uno toma la decisión a nivel cognitivo, a nivel intencional, a nivel volitivo. Hay una voluntad de cambio, tipo Escarlata O'Hara, ¿no? Juro por Dios que jamás volveré a pasar hambre, ¿de acuerdo? Y además así, con la mano levantada y prometiéndoselo, vamos, hasta el final. Y bueno, y comienza a generar conductas para conseguir ese propósito, ¿no? ¿Qué conductas pueden ser esas? Pues salir al mercado con alguien que venga contigo y te dé un manotazo en el momento en donde vas a la sección de dulces, o ir al mercado con, bueno, con el estómago lleno de 4 o 5 vasos de agua para ir saciado y que no te pueda la tentación, o cada uno con sus estrategias. Pero claro, esto es muy curioso porque uno toma esa decisión y llega un punto en donde el cerebro, ¿vale? Bueno, esto es un cerebro, no es una nube, ¿vale? O sea que me quedé ahí en primero. El cerebro comienza a dar una señal a todas las células de nuestro cuerpo, ¿vale? Comienza a dar una señal. Comienza a cerrar el grifo de todos esos neurotransmisores que producía el cerebro al ingerir el chocolate, que eran neurotransmisores, bueno, pues como la dopamina, generadores de placer, ¿no? Cuando eso ocurre, todas estas células, seguro vosotros además sois de la época de Érase una vez la vida, de aquella serie mítica, todas estas células comienzan a aliarse, comienzan a juntarse y comienzan a generar una especie de diálogo en donde se dicen a sí mismas: ¿qué está ocurriendo ahí arriba? Llevamos 20, 30, 40 años condicionando todos nuestros receptores para poder recibir estos neurotransmisores y seguir siendo quienes somos. ¿Qué ocurre ahí? Y dicen, vámonos a unirnos, nos vamos a unir y vamos a demostrarle a este tipo de ahí arriba, al señor cerebro, quién manda aquí. ¿Quién manda aquí? Y lo que ocurre es lo siguiente. A través de la columna vertebral, de la vía aferente, no me meto ahí en demasiada biología, comienza a enviarse una señal que recoge el hipotálamo. El hipotálamo es el gran amigo del cerebro, es el gran regulador. Y este hipotálamo le dice al cerebro, amigo cerebro, si no comenzamos a emitir neurotransmisores a los que han estado absolutamente condicionadas todas nuestras células, vamos a tener una sublevación, un síndrome de abstinencia. Y entonces el cerebro, muy inteligente, comienza a segregar y a emitir una serie de pensamientos que seguro que os suena a muchos de vosotros, del tipo, puedes empezar otro día, ¿vale? Hoy no es un buen momento, podemos dejarlo después de los exámenes, o podemos dejarlo después de Navidad, el 1 de enero me prometo que... Y volvemos, sí, os suena, es así, esto es lo que ocurre. ¿De acuerdo? Y bueno, es importante tener esto en cuenta porque no dejamos de ser un entramado biológico. El ego no solamente es personalidad, sino que tiene 4 cuerpos realmente. Tiene 3 cuerpos, perdonad. Tiene un cuerpo físico, tiene un cuerpo emocional
y tiene un cuerpo al que llamamos mente inferior. ¿Vale? Esto vendría a configurar lo que llamamos el ego. ¿De acuerdo? Y habría un cuarto cuerpo al que llamamos mente superior. La mente superior es la que está ligada a la intuición. Todo esto, todo este ego, está ligado al instinto de supervivencia, al instinto de perpetuar una y otra vez todos estos ciclos de los que he hablado. Al final, no somos únicamente adictos al chocolate, sino que somos adictos a una manera de estar en el mundo, de interpretar el mundo, a una manera de relacionarme con el mundo, entendiendo que yo soy el centro del universo y que es el mundo el que me tiene que proveer a mí de todo aquello que necesito, porque soy especial. Este es el ego, este es el funcionamiento inconsciente del ego. ¿Cómo se distribuye? Hablábamos antes de que todo es energía más información y de que todo en esta vida es multidimensional. El universo era multidimensional, ¿os acordáis? ¿Cómo se distribuye esa información en el ser humano según el nuevo paradigma también y según diferentes estudios? Hay 3 archivos. Hay un archivo de genético que llamamos, que vendría a ser todo ese entramado biológico al que hemos llamado temperamento. Hay un archivo de personalidad o emocional. Y hay un archivo que llamamos de consciencia. Estos 2 primeros archivos mueren con la muerte física. ¿De acuerdo? Es más, vosotros podéis evidenciarlo, ¿no? Si vosotros empezáis a comer demasiado chocolate, os pegáis, ya que estamos con el ejemplo del chocolate, os pegáis un atracón de 5 tabletas al día, pues probablemente el estómago no acabe muy allá y vuestra genética se vaya resintiendo. Si en el archivo de personalidad comenzamos a tener tendencias de pensamiento que nos llevan a estados de tristeza, mantenidos en el tiempo, nos pueden derivar a una depresión. Y por lo tanto son corrompibles y además desaparecen con nuestra muerte física. Pero hay un archivo de consciencia. Gonzalo siempre habla de una especie de pendrive, ¿vale? Un pendrive que va acumulando todas las experiencias que tenemos en este mundo, que tenemos en esta experiencia de vida, en este ego. Y eso es incorruptible, eso no desaparece con la propia muerte, eso se traslada a una nueva experiencia hasta que lo llenamos y derivamos a otra dimensión. Yo sé que a lo mejor todo esto os puede sonar un poco a ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, hay mucha materia al respecto. Al final de lo que se trata es, según una de las personas que nosotros más seguimos, que se llama Gerardo Smelding, de llegar a un 0% de sufrimiento, 0% de reactividad, 100% espíritu de servicio, y 100% intención de amor. Cuando lleguemos a estos parámetros, se supone que este pendrive, este archivo de consciencia, estará completo y no necesitaremos encarnar más veces, tener más experiencias sucesivas del alma, ¿no? Los antiguos hablaban de esto como el salón de las 1000 vidas, y es impresionante verlo.
Lo que tenemos que hacer es transmutar toda la ignorancia que hemos ido acumulando a través de todos esos introyectos, todos esos mensajes, todas esas creencias, que muchas de ellas han sido potenciadoras, pero otras han sido muy limitadoras, muy limitantes. Darnos cuenta de esto a través de diferentes leyes que rigen el universo, que también trabajamos en el máster, las leyes del universo y las leyes de la vida cotidiana, que no son las leyes del hombre, no tienen nada que ver con las leyes del hombre, sino que vienen desde los Upanishads, ¿no?, los antiguos textos hindús, y han recorrido todos estos años para materializarse a través de Gerardo Smelding, de este hombre. Son leyes inmutables, a través de las cuales entendemos cómo la consciencia colapsa el electrón, y explican de qué manera el universo se formó, y explican de qué manera podemos funcionar de una manera más inteligente en el mundo. ¿Vale? No me puedo meter ahí porque ya, vamos, sería... Bueno, me imagino que todos habéis visto esta película, Matrix, año 1999. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema, tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, del ego, que lucharían para protegerlo. Es lo que ocurría en el ejemplo anterior con el chocolate, ¿no? Aparece un síndrome de abstinencia que funciona como un mecanismo de defensa para evitar sentirse desintegrado, sentirse desidentificado. Porque claro, si yo me siento desidentificado, si dejo de ser quien soy, entonces, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y el ego tiene una función muy clara, y es sobrevivir para permitirte seguir adaptándote a este mundo. Bueno, esta es la famosa escena que no sé si habéis visto en algún momento, pero me parece que aclara muchas cosas de una manera muy simple, ¿no? Ahí está. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
te ofrezco es la verdad, nada más. Lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más ni nada menos, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo tengo la experiencia de que todo aquello que me da paz, es verdad, ¿no? De una manera muy, muy intuitiva, ¿no? Todo aquello que me da paz es verdad. Y desde la ciencia esto se ha podido explicar precisamente desde esa onda que dibujaba al principio, ¿no? En la medida en la que esos ciclos por segundo son más alargados en el tiempo, la densidad es mayor y por lo tanto es perceptible por los sentidos humanos, ¿no? En la medida en la que esos ciclos por segundo son mayores, se mueven más rápido, tienen más información adquirida, más información de amor. Pero hay un momento en donde se ve que esos ciclos por segundo se mueven tan rápido que llega un momento en donde desaparece el ciclo. Es donde sabemos que el espacio y el tiempo se hace cero. Y es ahí, en esa dimensión, en donde aparece Dios, aparece la consciencia, aparece esa frecuencia de tan altísima vibración que todo lo contiene, y que todo lo sabe, y que todo lo manifiesta, y que lo hace de una manera inteligente, sin querer personalizarlo de ninguna forma, ¿no? Pero de una manera inteligente en el sentido de no malgastar la energía, entendiendo que los únicos acontecimientos que ocurren en nuestra vida son por y para desarrollar y cultivar el amor. Y el amor entendiéndolo en letras mayúsculas, como una comprensión de todo aquello que acontece. Y yo os lanzo una última pregunta, ¿no? Llevamos muchos años viviendo en un antiguo paradigma que ha contemplado el hacer para tener y entonces ser en minúscula. Pero ¿cómo sería vuestra vida si entendiéramos todos, porque al final en algún momento somos secuestrados por el ego, si entendiéramos que en el momento en donde cultivamos el ser en mayúsculas, comenzamos a hacer desde ahí, desde esa esencia, y comenzamos a tener, porque en el momento en donde alineamos nuestra alma con nuestro ego, las bondades del universo aparecen, se despliegan por sí mismas. ¿Cómo sería vuestra vida si supierais que esa charla que escucháis en vuestra cabeza no es en realidad lo que sois, sino que sois la presencia que escucha esa charla? ¿Cómo sería vuestra vida si fuerais más felices desde lo que realmente habéis venido a expresar este mundo? Y yo creo que con esto termino. ¿Vale? Muchas gracias por vuestra escucha y con cualquier pregunta, pues ya sabéis. ¿Hay alguna pregunta? Me encanta este sabio. Sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo. Jesús de Nazaret ya lo decía, ¿no? Busca el reino de Dios en tu interior y el resto se os dará por añadidura. Una gran verdad, ¿no?, que muchas veces no ha sido precisamente bien interpretada, pero que ha sido así, ¿no? Yo creo que vamos bien de tiempo. Vamos perfectos de tiempo porque son las 8. Genial. ¿Tienes una pregunta? ¿No? Bueno, no sé si hay alguna... ¿Ha quedado claro? O no ha quedado nada claro y la gente no se... Demasiado. Bueno, si tenemos alguna pregunta No, la gente se ha quedado en paz.
Se ha quedado en Se han paz. quedado en paz. Aquí Mira, sí por hay aquí hay una una pregunta. Perdón. Sobre la opinión que tienes. Hola, me llamo Francisco. Buenas tardes. Y quería preguntarte, la píldora roja se obtiene con la meditación y el trabajo interior. Ujú. ¿Y qué opinas sobre otras formas de obtenerlo? Si crees que a través de ciertos productos químicos se puede conseguir también esa apertura. ¿Te refieres a sustancias psicodélicas tipo ayahuasca? O por ahí vas, ¿no? Sí. Vale, no tengo la experiencia. No tengo la experiencia, pero sí tengo amigos que han tenido la experiencia y han contactado. Han tenido viajes bastante potentes en cuanto al encuentro con la sombra, con su propia sombra, cosa que muchas veces no es agradable, porque bueno, no deja de ser la parte más oscura de ti que todos tenemos, y hay algunos que han repetido la experiencia para poder alcanzar esa luz y lo han conseguido, y hay otros que decidieron quedarse tranquilamente en su proceso evolutivo porque entendieron que ese no era su librillo para poder acceder a esos niveles de consciencia elevados, ¿no? Yo lo que creo es que para llegar a niveles elevados de consciencia y por lo tanto de compasión y de bondad, primero tenemos que hacer un ejercicio de comprensión cognitiva. Es decir, no es lo mismo un tipo que entra en un museo y ve a Van Gogh y le gustan sus cuadros sin saber nada de Van Gogh, ni el porqué, ni la motivación de por qué pintaba así, a informarse acerca de Van Gogh y entonces entrar en un museo y valorarlo tremendamente. Cuando uno comprende de qué va todo esto de la vida a través de la ciencia, yo creo que es un camino ya trillado para poder dejarte estar en el resto del camino, ¿no? Sobre todo porque somos seres racionales. En el momento en donde yo comprendo, genero niveles de paz importante, ¿sabes? Cuando yo entiendo que, por ejemplo, mi problema para relacionarme con las mujeres tenía que ver por un conflicto con mi madre, cuando yo entiendo esto, se produce un efecto catártico en donde entro en paz. Y cuando entro en paz, aumento mi energía vital. Esto se expresa a través de un triángulo, que lo tenemos perfectamente ubicado, ¿no? Cuando subo mi energía vital, tengo más posibilidades de comprender lo que vaya aconteciendo, porque la energía vital me ayuda a despegar. Cuanto más comprendo, vuelvo a repetir este proceso, más paz tengo. Claro, al final todo se reduce a tres patas, ¿no?, de las que hablamos muchísimo en toda esta información. Primero, información veraz. Es decir, información veraz para mí es toda aquella información que me da paz, que no pseudopaz. O sea, no es lo mismo fumarse un porro, ¿vale?, y quedarse tranquilo, que realmente integrar una información que resuena contigo, que es algo que venías encontrando, buscando desde el principio de tu vida y que por fin llega, ¿vale? Es una especie de reconocimiento, ¿no? Cuando integras información de verdad, cuando entrenas esa información, porque todos tenemos que entrenar esa información, y cuando manejas tu energía vital, entonces se produce un aumento en tu frecuencia vibratoria, un aumento en ese nivel de conciencia. Y hay muchos caminos. A mí la meditación me ayuda mucho, el yoga me ayuda mucho, leer libros me ayuda mucho. Pero bueno, cada uno tiene su librillo, ¿no? O sea, yo aquí no me meto, ¿no? Sí. Sí. No sé, ¿te he contestado o ahora hablamos otra vez? Sí. A raíz de esto que estás comentando, del aumento de la frecuencia vibratoria, quería saber qué opinas tú de las ondas Schumann, de que la frecuencia de la Tierra está aumentando, de que los polos magnéticos se han movido. Y yo sí que he estado leyendo bastante acerca de, bueno, gente que está diciendo que la Tierra se está alineando con nosotros para poder hacer este trabajo de aumento de conciencia. Y que no es algo a nivel individual, sino que estamos alineados con la Tierra y la Tierra con nosotros y estamos ahí cooperando en esto. Sí. Lo que tú llamas paz, pues a lo mejor es eso, ¿no? Esa integración de la verdad y el aumento de la frecuencia vibratoria. Sí. No sé qué opinas. Sí, mira, en el año 2012, no sé si escuchasteis que a través del calendario maya llegábamos al fin del mundo,
¿vale? No era el fin del mundo per se, era un cambio efectivamente de frecuencia vibratoria. Era ese momento en donde los polos comienzan precisamente a unirse para acelerar el proceso vibracional de la Tierra, que funciona como patrón atractor para que los seres humanos podamos también ser acompañados en ese proceso. Y muchas veces no ha sido un acompañamiento fácil, ¿vale? En estos últimos años sí que hemos tenido un movimiento muy revulsivo, la gente está muy caótica, de repente caótica en el buen sentido, o en el bueno o en el malo, me da igual, en el sentido evolutivo, es el que es, ¿no? Es un sentido en donde lo que antes creíamos que éramos ya no somos. Las lealtades que guardábamos a lo mejor a nuestros padres, a nuestros abuelos, a través de ese árbol transgeneracional, ya no está, porque gracias a esa vibración estamos obligados, entre comillas, a encontrarnos a nosotros para poder ser expresión al mundo, ¿vale? Y se está dando, yo personalmente conozco muchos amigos míos, mi hermana incluso, que es periodista o ingenieros o arquitectos, y eran absolutamente neófitos en estos temas y comienzan a acercarse, comienzan a vibrar con toda esta información porque necesitan llegar a estados elevados de conciencia, a estados elevados de felicidad. Nosotros tenemos una premisa que dice felicidad igual a nivel de conciencia. En la medida en la que yo genero conciencia voy a ser más feliz. Aunque haya una antigua creencia que hay veces que es mejor quedarnos en la ignorancia, ¿no? Pero no es cierto. O sea, cuando comprendemos, nos liberamos. Cuando sabemos cómo es nuestro ego y nos posicionamos como testigos de nosotros mismos, en ese momento nos podemos liberar, porque vemos la tendencia y entonces podemos elegir. Y esto lo llamo el observador cuántico. Efectivamente, es un observador cuántico, es el testigo de ti, es esa presencia más allá de lo que tú crees que eres, que es el ego, ¿no? El truco es que no haya juicio ni crítica. Claro, aquí hay una cosa muy importante, hablando de juicio. Nosotros discernimos siempre, y utilizo la misma palabra, entre juicio y discernimiento. Cuando juzgamos a la gente, estamos metiendo una carga emocional y no estamos teniendo en cuenta el proceso evolutivo de esa persona, al que tachamos como malo. Pero no es malo. A ojos del ego sí, es un ignorante que está en otro tipo de frecuencia, en camino, y que nos sirve a nosotros precisamente de entrenador para cultivar ciertas facultades. ¿Vale? Tampoco existe el bueno. El bueno, a través del ego, es una persona, bueno, pues que se ofrece a los demás, que es generoso y tal. Pero una persona buena, si pierde energía vital por estar al mundo, por estar al servicio del mundo antes de a sí mismo, tampoco tiene nada que ofrecer al mundo. No puede estar al servicio si no se tiene primero a sí mismo. Con lo cual, hablamos siempre del desensibilizado. Es decir, ni del insensible, que estaría correlacionando con el malo, ni con el sensible, que estaría correlacionando con el bueno, sino con el desensibilizado, es decir, esa persona sabia que sabe perfectamente manejar su energía vital a través de diferentes caminos y que es capaz de discernir, que no juzgar, discernir sin carga emocional el camino que cada uno va transitando, estando al servicio del otro, pero primero de sí mismo. A esto lo hemos llamado egoísmo, a través de la religión y a través de muchos otros conceptos, ¿no? Pero no hay servicio hacia el otro si no me tengo a mí, si mi energía vital no está alta, si yo no vibro bien. Con lo cual, efectivamente estamos en un momento planetario, holístico, muy bonito para poder ser seres humanos realmente. Lo somos, pero somos más bien centauros. Hay una parte todavía muy animalística en todo esto, muy reactiva, ¿vale? Que la experimentamos. ¿Sí? Que la experimentamos, exacto, exacto. ¿Querías preguntar algo? O, bueno, quien fuera. Hola. Hola. Me ha surgido una duda, que es, ¿qué pasa cuando conoces Matrix o cuando eres consciente de la consciencia o cuando consigues esa vibración absoluta? ¿Qué pasa ahí? Que es cuando ya consigues el amor, ¿se puede conseguir el amor absoluto? Yo no he ¿Qué hay estado, ahí? yo no he estado, todavía no he estado, ¿vale? Estamos en camino,
La verdad que he conseguido niveles de paz que jamás me habría imaginado hace unos años, pero lo que ocurre lo que imagino que ocurre, y lo que sé por la ciencia también, es que uno no necesita de nuevo encarnar, no necesita tener otra experiencia de vida en el mundo 3D, y por lo tanto asumimos otro tipo de entidad, ¿no? Estamos hablando aquí además, bueno, los católicos hablábamos de los ángeles, los orientales hablaban de los maestros ascendidos, me da igual, pero son seres de alta vibración, son seres que ya no necesitan corporeizarse, ¿vale? Porque están a otra, y han encontrado ya el origen de la Matrix a través de ese observador cuántico. Ya se han desapegado absolutamente de toda esa Matrix, de todo ese juego de ilusiones que no deja de ser espejos que nosotros proyectamos fuera precisamente para poder seguir transitando en nuestro camino. Jung decía algo que para mí era absolutamente revulsivo, y es: todo aquello que no aceptas se manifiesta en tu vida como destino. Es decir, todo aquello que no trasciendes, porque eres reactivo ante ello, la consciencia, Dios, universo, volverá a colapsarlo, volverá a ponerlo en tu camino para que lo trasciendas. Entonces ahí estamos trascendiendo, por eso tenemos que llegar a ese 0% de sufrimiento, 0% de reactividad, ¿vale? Esta es la historia, pero queda menos, ¿eh? Pero como unidad o como individuo. A ver, se necesita una masa crítica, es decir, de un conjunto de individuos lo suficientemente grande como para que funcionen de patrón atractor para que los más rezagados, los menos evolucionados, pero sin ningún tipo de tono peyorativo, puedan ser atraídos hacia allí, ¿vale? Bueno, hay varios cuadros sinópticos que tenemos hablando precisamente en relación a esto, ¿no? A los niveles de consciencia. Decimos que hay 3 niveles en Tierra, en este planeta, conviviendo. Hay un nivel 2, que ocupa el 25% aproximadamente de la población mundial, que son los más reactivos, los más egoicos, son los terroristas, ¿no? Toda esta gente que funciona desde la violencia física y a todos los niveles. Hay un nivel 3, que es donde estamos, se pueden luego subdividir en 3 bajo, 3 medio, 3 alto, donde comenzamos a utilizar un tipo de violencia que a lo mejor es más mental por lo general, y hay un tipo 4, un nivel de consciencia 4, que está más dirigido ya a estar al servicio del mundo, y la violencia ni física, ni mental, ni verbal existe ya, ¿no? Vamos, hablamos de un 5% de la humanidad, yo creo que es incluso menos todavía. Yo creo que es incluso menos. En el 3, que es donde estamos la mayoría de nosotros, 3 medio, 3 bajo, 3 alto, bueno, ahí estamos el 75% de todo el planeta, ¿vale? Y seguimos funcionando. Después hay más dimensiones, pero convivimos estos 3 niveles de consciencia. Hay estudios hechos también a través de... Me encanta esa música, por cierto. No te preocupes. No te preocupes. Hay estudios hechos a través de un psiquiatra, David Hawkins, que correlacionan niveles de consciencia también con paz, con diferentes emociones, ¿no? Y bueno, es muy curioso entrar en este mundillo porque da muchas respuestas, ¿no? Muchas respuestas. El nivel 1, sí, pero claro, el nivel 1... El nivel 1 estaríamos hablando ya de los caníbales, ¿vale? Estaríamos hablando de... Eso se supone, habrá algo por ahí, pero digamos que no está censado, ¿vale? Digamos que no está censado, pero sí se contemplan estos niveles de consciencia, ¿no? Niveles de consciencia. Yo he oído que la masa crítica de un 0,5% de población es suficiente. Sí, perdón, soy Eva. Que había leído que la masa crítica se necesitaba solo un 0,5%. ¿Es así?
Bueno, hay estudios de todo tipo. Hablan del 0,5, igual que aquí hablamos de los niveles de conciencia del 5% en el 2, del 75%. Yo creo que esto es por ponerle un número. Pero sí que es cierto que lo que te puedo responder con todo esto, porque, a ver, las matemáticas llega un momento aquí donde incluso nos perdemos ya, ¿no? Sí que es cierto que vibraciones de alta vibración, y nunca mejor dicho, frecuencias de alta vibración, funcionan como atractor de las de baja vibración, ¿vale? Entonces, con una poca masa crítica que estén vibrando así de alto, sí se produciría ese movimiento. No sé exactamente decirte cuántos, pero sí lo he leído, 0,5 o 1% aproximadamente para hacer ese despegue. Fácil. Claro, claro. Gracias. Nada, la energía es más contagiosa que la gripe, dicen. Y esto lo vivís vosotros y lo vivimos cualquiera, ¿no? Cuando estamos con alguien, ¿no? Una Madre Teresa de Calcuta, un Jesús de Nazaret, si estuviera por aquí rondando, con Donald Trump un poco menos. Bueno. ¿Fue la pregunta? ¿Tiene tiempo? Yo lo que queráis, estoy al servicio aquí, sin problema. Volviendo al tema de la Matrix y referente a tu experiencia de CM, si podías un poco contarla en base a si eso te ha servido para ver esa otra realidad o no. Pues mira, no pensaba contarlo, pero al final no pensaba contarlo por cuestión de tiempo, no porque me resista a ello. Me resistía en su día, ¿eh? Me resistía en su día. Lo que pasa que hace 5 años, estando en un evento también, 500 personas en el aula magna de La Paz, me llamaron para participar como niño superviviente allí, ¿no? Porque lo había pasado muy mal, había estado a punto de morir y bueno, lo que ocurrió fue lo siguiente, ¿no? Cuando entré en la UCI, pues, claro, yo hubo un momento en donde desaparecí realmente. Y en esa desaparición, entre comillas, noté cómo me desdoblaba, ¿de acuerdo? E inmediatamente me pude observar, desde ese observador cuántico, o esencia, o divinidad, como queréis llamarlo, pude observarme, o observar a ese cuerpo de niño, 8 años, al que llamaban Julito, y que estaba con el pijama del hospital, con su logotipo de La Paz, tenía precisión en muchísimos detalles. Vi con claridad también una aguja que me atravesaba la vena de la cabeza, de esta vena de aquí. Me vi prácticamente crucificado, ¿no? O sea, tenía pinchazos por todos sitios, todos los electrodos, la intubación, absolutamente con todo detalle. Y en el momento de registrar esa imagen, aparezco en el pasillo del metro de Begoña, que es el metro de La Paz, y me observo en 2 niveles. Una en primer testigo, ¿no? Como si fuera, bueno, un primer testigo, yo, y luego también me observaba como si fuera el protagonista de la película, ¿no? Es decir, me veía absolutamente escindido, y en ese tránsito, en ese caminar de ese pasillo, comienzo a ver a mano derecha unas escaleras que van ascendiendo. No sé por qué, pero tengo la sensación y la motivación de querer llegar hasta allí, ¿vale? Hasta ahí todo normal. El caso es que voy subiendo y comienzo a ver esa luz que han descrito en tantísimas ocasiones, ¿no? Con lo cual, en ese punto siento la necesidad de llegar hasta allí, porque comienzo a sentir una paz que no había sentido jamás. Voy también registrando a seres que eran familiares para mí, pero no los veo encarnados, y aumenta aún más esa sensación de llegada, ¿no? Y ocurre algo que para mí marca un antes y un después en toda mi vida, ¿no? Y es que de esa luz aparece Jesús de Nazaret, ¿vale? Cuando digo Jesús de Nazaret, siempre hago un inciso aquí porque se entremezcló, ¿no? Todo mi sistema de creencias. Mi padre era sevillano, con lo cual os podéis imaginar lo que mamé el catolicismo, la saeta y todo, ¿no? Y me apareció precisamente ese Jesús de Nazaret que tuve durante esos 9 meses en la cabecera de la cama. Precisamente ese tipo comenzó a bajar mientras yo subía
Y en el momento en donde se posiciona en mí mismo, en mi escalón, bueno, pues se me agacha con una sonrisa tremenda y lo único que me hace es esto. ¿Vale? Entiendo perfectamente lo que quiere decir, asumo que no quiero discutir, ¿vale? Y comienzo el camino de vuelta, ¿no? ¿Qué era lo que ocurría en el otro lado? En el otro lado lo que ocurría era que me habían desahuciado, todo esto se lo habían dicho ya a mis padres, y mi madre entró, pero mi padre no podía integrar esta experiencia, ¿no? Mi madre me cuenta que en ese momento me coge la mano y me dice, Julio, por favor, esta es la última vez, por favor, reacciona, di algo. Y se me caen 2 lagrimones tremendos. Empieza a funcionar todo el electrocardiograma, bueno, toda la maquinaria. Y lo primero que hago al abrir los ojos es decirle a mi madre, mamá, he visto a Jesús. Y mi madre se me queda así mirando y me dice, ¿a Jesús López Cerce? Y yo, no, a este. Claro, mi madre sale corriendo al box de enfermería y enseguida pues, le ponen un tranquimacín, un ansiolítico, porque creían evidentemente que había brotado ante la pérdida de un hijo, por supuesto, ¿no? Pero cuando llegan todos los médicos y ven el percal, pues imaginaros la sorpresa, ¿no? Para mí, bueno, esta experiencia fue un antes y un después, un punto de inflexión que me ha acompañado siempre, ¿no? Al igual que también me ha acompañado siempre un ego muy escéptico que se fue instalando porque con 8 años yo era muy pequeño y que me fue presionando para que estudiara este tipo de experiencias. Y me fue incluso señalando que quizá esto fuera mentira, que a lo mejor era un sueño, ¿vale? Pero comencé a investigar, como digo, y me di cuenta de 3 cosas. La primera de ellas, que en coma no se puede soñar. ¿Vale? La segunda, que yo con 8 años no tenía sesgo de ningún tipo, es decir, yo no había leído nada al respecto de estas experiencias cercanas a la muerte. Y la tercera de ellas, para mí fundamental, es que nunca, de verdad os lo digo, o sea, nunca he tenido esa sensación de paz, de plenitud que tuve en ese sitio, en ese lugar. Y vuelvo a repetir, para mí todo lo que me da paz es verdad. Y ahí estoy. Me gustaría preguntar. Bueno, primero, gracias por compartirlo. Es una Tenía que ser así, la conciencia ha colapsado por aquí. Con lo cual... Me interesa un detalle, si eres capaz de rememorarlo. ¿Jesús era un ser de luz? ¿Lo emanaba o la luz estaba en su alrededor? Lo emanaba. Emanaba de él. Mi experiencia es esa, pero hay Por eso te pregunto lo que tú recuerdas. Lo emanaba. Salía de él la luz. Sí. Vale, Sí. gracias. Yo lo viví así. Bien, bien. ¿Vale? Aquí hay experiencias de todo tipo, pero sí que es cierto que coinciden en casi todas la luz, ¿no? Como ente, como algo a lo que hay que llegar, la inefabilidad, es decir, no hay palabras realmente para explicar lo que se vivió, sino que era una paz absoluta, ¿no? Es que he leído cosas, entonces sí. hay una diferencia entre encontrarse con un ser que emana de él la luz Sí, o que le rodea la luz. sí. Entonces, por eso te quería, en con mi tu caso- experiencia quería saberlo. En mi caso fue así. Ahora mismo se está estudiando muchísimo en torno a la experiencia cercana a la muerte. De hecho, hay un proyecto que está liderando Sam Parnia, el proyecto AWARE, donde contemplan 25 hospitales de Estados Unidos, Canadá y Europa, y hacen referencia a todo esto. Y tienen más de 2.500 casos registrados. Es más, en la sede de Naciones Unidas, el 11 de septiembre del 2008, este tipo dio a conocer todas estas investigaciones. O sea, estamos ya en otra. ¿Vale? Por mucho que haya medios que quieran taparlo y tal, para seguir manteniendo el poder, ¿no? O sea, es así, el poder viene de dentro y vamos caminando, ¿no? Gracias. A vosotros.
exactamente cómo tenemos acceso al curso? Sí, tenéis... Fíjate que vengo aquí como a hablar de mi libro y al final se me ha olvidado también. ¿Sabes? Acceso al curso, pues podéis hacerlo es increíble, ¿eh? 3W, me matan aquí los de comunicación, www.masterconscienciayser.com, o un número de teléfono también, 633, a ver si me acuerdo, 328388. ¿Vale? Bueno, comenzamos ya, o sea, comenzamos el 5 de octubre, de hecho la presentación se hará aquí, 5 de octubre con Gonzalo Rodríguez Fraile, que es el fundador de la Fundación para el Desarrollo de la Consciencia. Haremos un online ahí, a ver si, bueno, desde Miami, porque él vive allí en Miami, y bueno, son 2 horas de 7 de la tarde a 9 de la tarde, gratuito, y para el que quiera venir aquí o acceder a través del streaming, pues encantados. ¿Cuántos días? El máster son 11 módulos distribuidos a lo largo de este año a razón de 1 al mes, ¿vale? Aproximadamente. En el primer módulo vemos todo lo que tiene que ver con la ciencia. Imaginaros lo que os he dado yo, pero 16 horas, ¿vale? Para que podáis integrarlo perfectamente. En el segundo ya trabajamos con el ser humano en el nuevo paradigma, hablando de los 4 cuerpos, los 3 archivos de información, el ego, la muerte también, bueno, todo lo que tiene que ver con el ser humano. En el tercer módulo hablamos de las leyes universales, que son fundamentales, porque si no conocemos la ley, pues no podemos anticipar el resultado que el universo nos da, ¿no? Se trata de alinearnos con la ley, alinearnos con nuestra alma para que todo fluya. Y cuando conocemos la ley, lo que ocurre son 2 cosas preciosas, ¿no? La primera de ellas es que comenzamos internamente a crecer en felicidad, en paz y en estar al servicio de la gente, y por ende hay un reflejo fuera que se manifiesta en 4 grandes áreas, que son la salud, las relaciones, los recursos y la adaptación. Y a partir de ahí ya vamos delimitando, ¿no? Vamos profundizando más. En salud trabajamos con kinesiología y con la alimentación consciente. En relaciones trabajamos con constelaciones familiares. En salud, se me olvidaba también, trabajamos con humor consciente, con Fidel Delgado. Bueno, digo nombres que probablemente os suene, pero somos 23 profesores actualmente, ¿vale? Relaciones, trabajamos con Joan Garriga en Barcelona, el año pasado estuvo aquí también, que igual os suena a alguno. Recursos, trabajamos la abundancia, todo lo que tiene que ver con el despliegue de la abundancia, pero no solamente económica, sino la abundancia a todos los niveles, ¿no? Desde la plenitud hasta el hecho de que el universo te pueda manifestar algo que realmente necesitas, ¿no? Y terminamos con la adaptación, que es un módulo residencial. Dentro de esos 11 módulos hay 2 residenciales, uno después del ser humano en el nuevo paradigma, que es para trabajar el ego a través de un sistema que es el Enneagrama, no sé si os suena también, y en el último de los módulos, en el 11, también trabajamos a través del Enneagrama, pero la parte más espiritual, ¿no? Todo lo que tiene que ir alineado con las virtudes y las ideas santas, y bueno, es una conexión ya con el ser, y por eso se llama así, ¿no? Consciencia y ser, ¿no? Básicamente hacemos un poquito la apología y el logotipo además así lo refleja, ¿no? Si lo veis aquí, esta C es de consciencia y esto en realidad es una S de ser, pero emula a un océano cuyas gotas, al desprenderse en el oleaje, vuelven a parar a esa fuente, ¿no? Y en realidad es lo que somos, gotas viviendo experiencias de vida. Somos almas teniendo experiencias de aprendizaje, de evolución, ¿no? Y esto es lo bonito, y esto es lo que os ofrecemos, ¿vale? 220 horas. Perdona, ¿vale? Cuando uno es muy agnóstico tirando a superateo... Perfecto. ¿Se lo puedo repetir para los de online? Sí, que cuando una persona es muy agnóstica
tirando a superatea. Aquí no contemplamos religiones, o sea, me refiero, utilizamos la religión como espiritualidad. Es decir, hay una diferencia. La religión fue manipulada en muchas ocasiones a través del hombre porque generaron conceptos, generaron interpretaciones a través de aquellos textos, ¿no?, que se escribieron. Pero la espiritualidad no tiene nada que ver con la religión, la espiritualidad tiene que ver con lo sutil, ¿no? Entonces da igual que seas agnóstica, atea, al final de lo que se trata es de que se comprenda todo esto a través de grandes sabios de toda la humanidad como Gandhi, Jesús de Nazaret, Buda, Krishnamurti, la Madre Teresa de Calcuta, que fueron propiciando frases que eran absolutamente sabias, de alta vibración, y que fueron muchas veces manoseadas por otro tipo de personas, ¿no?, por ignorantes. Bueno, ya está. ¿Te respondo? Si quieres ahora hablamos también. Cuando tenga que ser, que sea, no hay más. Muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias.